Un cordial saludo a mis estudiantes del curso de Filosofía Moderna, Vitalismo Filosófico en Spinoza, Nietzsche y Bergson. He optado por esta alternativa, por esta posibilidad de grabar un video para terminar de desarrollar los temas de la última clase, en el cual íbamos a dar fin, íbamos a terminar de desarrollar las cartas del mal, la correspondencia de Spinoza con Bleinberg. Hemos desarrollado por sesión un promedio de 20 páginas, dado que en la edición que estamos trabajando de la correspondencia suman un aproximado de 60 páginas. Entonces, en este caso serían las 20 últimas páginas aproximadamente, y las cuales reúnen gran parte de las cartas, porque paulatinamente las cartas van a ser menos extensas. De hecho, la última vez nos detuvimos bastante en la primera carta de respuesta de Bleinberg, de respuesta a la primera carta de Spinoza. Nos detuvimos bastante allí y la metodología que seguimos fue la de simultáneamente dar indicaciones o desarrollar algunas de las respuestas que a su vez le iba a dar Spinoza a Bleinberg en esa segunda carta. En esta ocasión, dado que se trata de varias cartas, como pueden ver acá, carta 21, 22, 23, 24 y 27, vamos a usar el mismo método de dar cuenta en un principio de la carta 21, donde Spinoza le responde a la respuesta de Bleinberg, en donde definitivamente él se da cuenta que no se trata de un puro filósofo que busca la verdad o que actúa por amor a la verdad, sino que, como él mismo lo dijo en su carta, pues es un filósofo cristiano, es un filósofo que tiene unas reglas para pensar y en ellas, pues, dice que tiene en cuenta la verdad revelada de la Sagrada Escritura, o lo que también se dice, pues, o se llama la voluntad de Dios. Entonces vamos a proceder también de esa forma simultánea entre este último gran conjunto de cartas y poniendo el énfasis en lo que yo considero relevante para el curso. Digamos que esos desarrollos a propósito de la Sagrada Escritura, de esas cuestiones sobre todo teológicas, que el mismo Spinoza dice que hay que distinguir muy bien entre la filosofía y la teología y que filosóficamente pues hay cosas que no se pueden admitir y que la teología se admite, como por ejemplo atribuirle características humanas a Dios, como alguien a quien le agrada o le repudia nuestras acciones, nuestras obras. Eso no es concebible mediante la razón, el entendimiento, sino mediante pues la imaginación, en la cual pues, o a partir de la cual solamente se podría concebir la Sagrada Escritura, de la cual pues Spinoza va a decir que nunca la ha entendido en absoluto, y tampoco que la Sagrada Escritura le haya revelado ningún atributo de Dios, atributo entendido como atributo infinito, ¿no? La clase pasada les había dicho pues que en el Dios de Spinoza hay, o el ser humano puede por lo menos identificar dos atributos infinitos, ¿no? La extensión y el pensamiento. Y sin embargo, dice Spinoza en la Ética que Dios consta de una infinidad de atributos. Entonces fue mediante su método geométrico, su método demostrativo,
su entendimiento y su razón, digamos, mediante una demostración racional que él nos muestra y plantea estos dos atributos que también lo relacionan pues con Descartes y con el pensamiento o los planteamientos de su época, ¿no? Y por supuesto pues con sus diferencias, ¿no? Como eh, el planteamiento de una única substancia absoluta, infinita, eterna, que sería Dios, más allá pues de, por ejemplo, Descartes que propone varias sustancias, por lo menos tres, ¿no? La sustancia extensa, la sustancia pensante y la sustancia divina que sería Dios. Y, por ejemplo, el caso de Leibniz sería otro, ¿no? Cada mónada que es cada uno de nosotros y que expresa el universo entero, sería una sustancia. Entonces hay una infinidad de sustancias. En Spinoza solamente hay una y es su idea de la univocidad del ser, que va a ser importante pues para este desarrollo. Lo vamos a ver pues en su momento. Entonces vamos a proceder poniendo énfasis en lo que más nos importa, lo que más nos interesa y trayendo a colación de forma simultánea eh, elementos de otras cartas, ¿no? Por ejemplo, en la respuesta eh, de Bleienberg a la respuesta de Spinoza, o sea, en la carta 22, él ya, bueno, él ya deja de ser un poco, eh, ¿cómo diría? Como soberbio, deja de ser, eh, pues porque digamos, hay que ser honestos y él casi que estaba siendo irrespetuoso, ¿no? Con Spinoza. Y en esa respuesta él dice que no creía que sus objeciones lo iban a ofender, que bueno, y luego Spinoza le responde que no, que él nunca le ha dado motivo a ofenderse, bueno. Entonces él ya empieza como a milanarse, ¿no? Como a reducirse eh, en el tono, en su modo de proceder, porque pues Spinoza le responde de forma muy contundente, para él no es cualquier cosa que este señor, que Bleienberg, pues le atribuya cosas que él no ha dicho, que le ponga en su boca cosas que él no ha dicho, entonces no es nada inocente el asunto, ¿cierto? Y al final, pues sabemos que Spinoza romperá pues con la correspondencia de forma definitiva, de forma absoluta, y le pedirá a su interlocutor que, que por favor se abstenga de hacerle más objeciones, sobre todo porque desde su primera respuesta, él insiste en que la correspondencia entre ellos no va a ser nada instructiva, no va a haber ocasión de que aprendan algo, ¿no? Entonces, y eso se evidencia, ¿no? Porque, digamos, Bleidenberg está más concentrado en buscar que Spinoza se contradiga o en encontrar alguna contradicción, encontrar algún defecto, alguna falla en el sistema espinosista. Y bueno, Spinoza hasta el final reitera y insiste, digamos, en sus planteamientos. Y, y al final, pues, van a ser muy sólidos, ¿no? Aunque, pues, hay momentos donde Bleidenberg realmente lo fuerza y lo lleva a decir cosas que de otra manera él no hubiera dicho, ¿no? Como en un momento dado, que vamos a ver, decir que eh, para alguien a quien le es placentero, por ejemplo, matar, eh, para alguien así de perverso, digamos, habría que admitir que si esa persona se inclina hacia eso y si, y si lo hace, digamos, pues porque ahí se siente realizado y porque realmente encuentra un placer en eso, pues no hay más remedio que decir que para alguien tan perverso, pues eso sería una virtud.
Entonces ahí es bastante provocador y complicado, ¿no? Al punto en el que él llega y bueno, el ejemplo que me parece que eh, explica mejor esa afirmación de que algo, por decirlo así, un perfecto asesino sería virtuoso, ¿no? En eso que él hace, es cuando él dice, si alguien se siente mejor o digamos, considera que está mejor colgado de la cruz que sentado en la mesa, pues sería muy insensato si no lo hiciera, ¿no? Sería alguien muy falto de cordura, digamos, si no se cuelga de la cruz en vez de estar sentado a la mesa. Eh, entonces, es muy interesante porque es como el modo inmanente de ser, ¿no? Más allá de un juicio exterior de un deber ser, digamos que bajo una ley que me dicta desde afuera cómo debo comportarme, qué es el bien y qué es el mal, ¿no? El bien y el mal surgen, emanan desde dentro y esa sería la ética de los modos inmanentes de ser o de existir, ¿no? Y de hecho a Spinoza le sorprende muchas de las conjeturas de Bleinberg cuando dice, bueno, y si no existe el bien y el mal, entonces ¿por qué uno no se inclinaría, o si para Dios, digamos, es igual de perfecto el justo que el impío, ¿por qué entonces yo no preferiría ser un criminal, ser un impío, que ser alguien justo? Si ambos son tan perfectos como pueden y actúan y tienden y perseveran en la existencia de la misma manera, eh, con la misma fuerza, digamos, con el mismo grado de perfección en el sentido pues de que ambos son tan perfectos como pueden, digamos que, como dice el dicho ordinario, ¿no? Uno no le puede pedir peras al olmo, uno no le puede decir a un asesino pues que sea de otra manera porque él no puede ser de otra manera. Bueno, estos temas van a irse desglosando y desarrollando, así lo espero, pues, en la medida en que vaya pasando las diapositivas. Comienzo. En la carta 21, Spinoza le agradece a Bleinberg que le haya revelado a tiempo su modo de filosofar, pero no le agradece que le atribuya a su propia filosofía cosas sin sentido como equiparar a los hombres con las bestias o que las obras humanas desagradan a Dios, etc. Spinoza le dice a Bleinberg que no entiende la Sagrada Escritura y que prefiere concebir a Dios mediante la luz del entendimiento natural. Sin embargo, respeta que Bleinberg prefiera o no pueda concebirlo más que mediante la Sagrada Escritura, a Dios. Entonces eso es algo importante, ¿no? Si él no está de acuerdo en concebirlo mediante la Sagrada Escritura, pues él respeta que Bleinberg no pueda proceder de otra manera, porque él incluso dice allí, yo mismo no podría proceder de otra manera si estuviera pues en su situación o algo así. Entonces él respeta bastante eso. De hecho, en el Tratado Teológico Político, por ello mismo él respeta la religión y el Estado, ¿no? Porque mediante las leyes, en el caso, por ejemplo, las leyes de recompensas y castigos del Estado, o mediante ese, también ese mismo sistema de recompensas y castigos imaginativos, ¿no? Por las parábolas de la Sagrada Escritura, eh, le indican de esa forma, pues, cómo uno debe comportarse. Eso, pues, para alguien que solamente puede conducirse por la imaginación, pues es muy útil. Y desde esa perspectiva, pues, se mira como una ley, ¿no? Como una prohibición, pero no desde dentro, como insiste en la correspondencia Spinoza, por amor, ¿no? Como que surja verdaderamente por un amor a Dios, un amor divino, ¿no? Spinoza le aclara a Bleinberg que el día que descubra que algo de lo que sabía resulta ser falso, no sería motivo de tristeza o de frustración, ya que, dice, la verdad no contradice a la verdad, y si acaso descubriera que el fruto que ya he extraído del entendimiento natural era falso, al menos una vez, eso me haría dichoso,
porque yo gozo y procuro pasar la vida no sumido en la tristeza y el llanto, sino con tranquilidad, alegría y jovialidad, y así haciendo un grado más. Bueno, yo estoy aquí recomenzando lo que al final de la última clase hicimos para ver de manera completa estas diapositivas y para retomar y encadenar con la continuación de, de estas diapositivas. Acá yo decía que llamó la atención cuando Spinoza dice así haciendo un grado más, porque la última vez habíamos explicado que eh, contrariando o refutando a Bleinberg, Spinoza le demostraba que los problemas relativos al bien y el mal, lo bueno y lo malo, incluso a los asuntos eh, relativos pues a la existencia, por ejemplo, la alegría y la tristeza, etcétera, eh, son temas que hay que abordarlos o hay que plantearlos en función de las diferencias de naturaleza. O sea, uno no puede decir que un impío es alguien justo en un grado menor. Y esa era una de las objeciones de Bleinberg. Decir que, bueno, uno ¿por qué no podría decir que un impío es un justo? Porque de igual modo lo es por decreto divino, porque así lo quiere la voluntad divina, que no solo es causa de los seres, sino eh, continuación o tendencia de esos mismos seres en la existencia y su voluntad, digamos, la voluntad de esos seres, pues se explicaría por la voluntad de Dios. Entonces lo que hace un impío, entonces él quiere atribuirle pues a Dios que él es causa del mal, ¿no? De lo que hace alguien malvado. Entonces si el impío, pues, digamos, hace lo que hace en función de que Dios pues lo permite y de que lo hace posible, entonces él no se diferenciaría del justo. Pero Spinoza digamos, lo invita a que, pues digamos, de forma implícita, por medio de sus explicaciones, que una diferencia de naturaleza no se puede confundir por una diferencia de grado, ¿no? Uno no puede decir que un impío es un justo, es alguien que es justo en un grado menor, ¿no? Es alguien, pero que sigue siendo justo. No, digamos, una cosa es el justo y otra cosa es el impío. Lo mismo, una cosa es la perfección y otra cosa es la imperfección. No es que alguien sea mediante unas diferencias de grado menos perfecto o más perfecto que otro, y en ese sentido pues uno determinaría los seres comparándolos entre ellos y también con respecto a sí mismos en la duración, en el tiempo. Entonces uno dice, no, yo hoy soy menos perfecto que ayer y entonces yo carezco de todo lo que tenía ayer o etcétera, ¿cierto? El Spinoza dice, no, desde el inicio, desde su primera carta, dice hay que pensar o concebir los seres considerados en sí mismos, sin relación o sin comparación a ningún otro ser, porque no se puede comparar, por ejemplo, una araña con un ser humano o una mosca con un ángel, etcétera, ¿cierto? No se puede hacer ese tipo de comparaciones porque se está juzgando, se está atribuyendo a alguien por lo que no es, por lo que no tiene. Entonces, las diferencias de naturaleza son fundamentales, pero cuando dice así haciendo un grado más, quiere hacer ver que también hay un asunto de diferencias de grado que no están siendo excluidos de esa concepción de la naturaleza, de la realidad. Entonces, ese así haciendo un grado más es el que me llama la atención y por eso lo pongo acá. Como quien dice, si vivo con tranquilidad, alegría y jovialidad, soy, así sea un grado más perfecto, ¿no? Más perfecto en el sentido de, como ya le explicaba el Bleinberg en la carta, eh, comprendo más a Dios, digamos, me aproximo más a la perfección que me atribuye o que me otorga la comprensión de Dios, de los acontecimientos, incluso de la voluntad de Él, ¿no?
em, de tal manera que el ser humano sí es perfectible, ¿no? Sí, sí puede mejorar, entre comillas, porque esa era otra de las objeciones de Bleinberg, ¿no? Cómo mejorar, cómo, em, digamos, tender a, em, o sea, si bien en cada momento de la duración yo no carezco de nada porque soy la expresión de todo lo que puedo y de todo lo que tengo, justamente cómo pensar el cambio, el devenir, digamos, la manera como se llega o se podría llegar a ser mejor o peor, por ejemplo, que antes. Y eso es lo que va a revelar, lo vamos a ver ahora más adelante, implícitamente en la correspondencia de Bleinberg, un instantaneísmo, un instantaneísmo en la concepción de la esencia espinosista. O sea, la esencia como no se puede comparar con nada en la duración y en el tiempo, ni consigo mismo ni con los demás, entonces uno no podría hablar de que soy más o menos que ayer o que hace un instante, eh, porque eso sería en ese sistema de comparaciones atribuirle una carencia al ser humano que no la tiene. Eh, Sin embargo, como digo, aquí sí se Spinoza, casi que por primera vez en la correspondencia, hace ver que sí hay posibilidad de perfectibilidad, o sea, de aumentar o de disminuir, digamos, el grado de perfección, el grado de, eh, vamos a adelantarlo de una vez, ¿no? El grado de correspondencia con la esencia, ¿no? Eh, digamos, porque, digamos, yo lo había dicho pues en clases pasadas, ¿no? Ahorita lo vamos a retomar. La esencia en Spinoza es el conatus, es la perseverancia en la existencia, es el modo como cada ser, por el solo hecho de ser, de existir, de ser expresión de un grado de potencia o, eh, sí, y por lo tanto de existencia, es ya expresión de esencia, ¿no? Y la esencia es como afirmación absoluta, como autoafirmación, ¿no? Como esa perseveración. Si dependiera de nosotros mismos siempre en las cosas, perseveraríamos en la existencia indefinidamente, porque en Dios la esencia coincide con la existencia, así como lo posible coincide con lo necesario y, y la potencia de obrar la voluntad coincide con la potencia de pensar, eh, el entendimiento, ¿no? Y todos ellos tienden a ese límite de todo lo que se puede. Entonces, esa esencia, sin embargo, cuando se enfrenta a la existencia o, digamos, ya no desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva del ser humano, de los modos de esa sustancia, de los modos que son afecciones de la sustancia, eh, y que por lo tanto son modificaciones en el sentido de que varían, ¿no? Digamos, implican un aumento, una disminución de esa potencia. Digamos que la potencia ya no es eh, eterna, constante, entre comillas, ¿no? Digamos, sino que puede estar sometida por las variaciones continuas de la existencia a una modificación, a un cambio, a un aumento o a una disminución, precisamente en función de esas afecciones que aumentan o disminuyen mi potencia. Entonces, en ese sentido, hay diría yo, ¿no? En este momento, puede haber un grado de mayor correspondencia con la esencia o de menor correspondencia con la esencia, con esa perseverancia en la existencia. De tal manera que al final, pues Spinoza se puede deducir de la correspondencia que el mal siempre viene de afuera, ¿no? Siempre viene del exterior, siempre acontece desde afuera, comprometiendo mi propia coherencia, mi propia integridad, eh, contradiciendo, digamos, esa esencia, ese conatus, eh,
por ejemplo, con el tema del suicidio, con el tema mismo de la muerte, ¿no? Uno, en ese sentido, de manera espinosista, uno diría, alguien no se suicida, sino que lo suicidan o hay causas externas que lo llevaron a eso. Pero en Spinoza, si dependiera de uno mismo o considerado en sí mismo, cada ser es tan perfecto como puede, incluso diría uno en el caso del suicidio, ¿no? Que es algo muy fuerte de decir. Entonces, así haciendo un grado más. De lo inmediatamente anterior podemos deducir que, si bien el sistema espinosista se fundamenta en unas diferencias de naturaleza, como habíamos dicho, o de esencia, bien claras y distintas, bien determinadas y definidas, a saber, por ejemplo, en la diferencia fundamental entre perfección e imperfección, o entre alegría y tristeza, o entre justo e impío, o entre, en definitiva, lo bueno y lo malo, que es lo mismo que la composición y descomposición de las relaciones. No por ello las diferencias de grado son excluidas de la existencia. La existencia, que está en la duración o el tiempo, puede envolver un aumento o una disminución de la potencia, una variación en función de las afecciones de las causas externas, lo que Spinoza llama las afecciones de la esencia, que no son más que estas variaciones de la potencia, ¿no? De eh, alegría, tristeza, eso es algo exclusivo y propio pues de los modos, de las modalidades y por lo tanto del ser humano, porque el ser humano, si bien participa de dos atributos infinitos como es la materia, la extensión y el pensamiento, las ideas, y al mismo tiempo él es la expresión de un cuerpo que es finito en esa extensión y un alma que es una idea de ese cuerpo, que también es un modo, es una afección de esa esencia. Entonces nosotros eh, siempre vamos en la existencia a depender de causas externas, siempre vamos a estar en esa variación continua de la potencia, pero desde la perspectiva de Dios, lo que le importa a Spinoza, y en eso insiste en la correspondencia, es que esa potencia no carece de nada, es que cada ser es tan perfecto como puede. Una araña es tan perfecta como puede, del mismo modo que un ser humano, y no se las puede comparar, no se puede comparar lo que puede una araña de lo que puede un ser humano. Ambas son tan perfectos como pueden y no carecen de nada, porque no se los puede juzgar en función de lo que no tienen, no se puede juzgar a un ser humano en función de los atributos de los ángeles, del mismo modo que no se puede juzgar a los ángeles en función de los atributos de los demonios o de las arañas o de cualquier otro ser. Entonces, esa es la diferencia de naturaleza o de esencia entre los seres, que todos se debaten o digamos participan de esas variaciones continuas de la existencia que hacen que fluctúen sus grados de potencia, ¿no? Digamos, si, como leíamos la clase pasada, si un ser humano aplasta una araña, eh, no por ello está diciendo que él puede más que la araña o que es más poderoso que la araña, aunque sí, porque es la expresión de un poder de afectar, de un poder de afectar tan fuerte que destruye la araña, o sea, descompone sus elementos, eh, digamos, su coherencia, compromete su existencia y contraría su propia esencia, ¿no? Entonces es un poder, pero no es la expresión de una potencia, es la expresión de un poder sobre ese otro ser. Entonces no hay esa jerarquía, digamos, en donde el ser humano es más perfecto que la araña o que una hormiga. No, digamos que las relaciones entre los seres son relaciones de potencia y de poderes. Los poderes lo que hacen es separar a las potencias de lo que ellas mismas pueden. Entonces, cuando yo aplasto una araña, estoy separando a la araña de lo que ella puede. Estoy ejerciendo un poder que, que no existe de derecho, porque lo que existe de derecho es un derecho a la potencia, un derecho a que los seres no sean separados de lo que ellos pueden. Pero en la existencia, pues como hay un poder de afectar y un poder de ser afectado,
en donde los seres siempre están relacionándose y afectándose entre ellos, pues hace que la cuestión pues se vuelva una cuestión ética y una cuestión política también, ¿no? En ese sentido, una cuestión ética y política de potencias y de poderes. Continúa aquí la diapositiva. La esencia que habíamos dicho en la clase pasada, que era el conatus, expresa siempre y en todo momento una cantidad absoluta de realidad o de perfección, no careciendo nunca de nada ni faltándole nada nunca, pues no puede ser pensada ni determinada en función de diferencias de grado o de comparaciones, o sea, eventualmente de lo que no tiene, sino en función de diferencias de esencia o de diferencias de naturaleza. Y bueno, sí, el ejemplo de la araña sirve mucho allí, no carece de nada, es tan perfecta como puede, es la expresión de una cantidad absoluta de realidad o de perfección, absoluta porque no carece de nada, digamos. Los otros ejemplos van a ser muy buenos, ¿no? El ejemplo del ciego. Uno no puede juzgar al ciego en función de un afecto que no tiene, que es la visión, eh, diciendo que está privado de la visión. O sea, la privación es solamente esa comparación pensable, o sea, de forma abstracta. Cuando digo está privado de la visión es porque le atribuyo esa visión que no la tiene, ¿no? Y desde el punto de vista de Dios, no hay esa comparación que lo llevaría a una lógica, por llamarlo así, de la privación, sino que considerado en sí, es siempre considerado en sí mismo, tan perfecto como puede, sería un asunto de negación, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, porque es lo que se desarrolla en esa carta 21. Entonces no se compara al ciego, sino que es tan perfecto como puede, es una cantidad absoluta de realidad o de perfección, y el resto es negación, o sea, es un no ser, por decirlo así. Entonces, insisto, ¿no? Yo quiero hilar fino, de pronto el inicio de la clase ha sido un poco, o bueno, de esta grabación que complementa la última clase y que quiere dar término a, a ese tema o ese último tema de la correspondencia de Spinoza con Bleinberg, de las cartas del mal, para darle el paso al profesor Ernesto de la Universidad del Cauca la próxima clase y que tengamos toda la sesión para él. Y bueno, la recomendación es que vean de forma completa esta clase que quedó faltando antes de la clase del próximo martes. Si no estoy mal, 14 de diciembre de 2021, ¿no? Entonces, voy a ir despacio. Lo anterior significa que hay en Spinoza un instantaneísmo de la esencia que excluiría el cambio, la variación, el devenir o la duración. Entonces, si cada ser es tan perfecto como puede, en cada momento, siempre, digamos, y uno no puede comparar el ciego cuando tenía visión o en un futuro cuando la volverá a tener, etcétera, ¿no? Entonces ahí se explicaría un aumento, una disminución de su potencia, de su capacidad. Entonces hay un instantaneísmo, ¿no? Porque desde nuestra perspectiva, entonces es una privación, la del ciego, está privado de la visión, pero desde la perspectiva de Dios sería una negación. Entonces, los seres no se pueden explicar sino por el instante en el cual son tan perfectos como pueden y uno no podría concebir esa variación, ese cambio, digamos, ese posible paso hacia una menor o hacia una mayor perfección. Igualmente el asesino o el impío son tan perfectos como pueden y no pueden sino hacer lo que hacen en función de eso que tienen y no se los puede juzgar en función de los afectos que no tienen. Por ejemplo, el afecto del amor, el afecto de la alegría misma. Uno cómo va a juzgar a alguien que nunca ha experimentado o no ha tenido ese afecto que por lo demás es difícil que no lo tenga, digamos. Digamos que los pueden tener, pero en grados diversos también, ¿no? Por eso las diferencias de grado no se excluyen en la existencia cuando se la define por o mediante las diferencias de naturaleza, que es la que de verdad, digamos, nos dice lo que es el ser concebido más allá del bien y del mal. Es decir,
habiéndole suprimido ese carácter moral o ese juicio moral a la existencia y al ser, ¿no? Digamos, no en el sentido de que el mal no existe mediante, como vimos en clases pasadas, mediante la tesis de que todo es bien o de que todo tiende hacia la idea de bien, como en Platón, sino en el sentido de que dado que el mal no es, pues el bien tampoco es. Lo que hay es esa evaluación inmanente de lo bueno y lo malo, de lo que en cada caso se compone con nosotros o por el contrario nos descompone, nos perjudica, contraría nuestra esencia. Eh, y en ese sentido, pues la ética es un asunto práctico, ¿no? De experimentación práctica, hemos insistido en eso. Es una filosofía práctica donde no se sabe de antemano eh, o a priori, por decirlo así, un juicio moral acerca del bien y el mal en la existencia, sino una evaluación experimental, inmanente, práctica sobre lo que es bueno y lo que es malo eh, en la existencia para mí, ¿no? Como va a decir Spinoza, si para mí es bueno colgarme de la cruz, o como dicen otras traducciones, colgarme del patíbulo, pues sería un insensato si no lo hiciera. Y así, o sea, uno va a descubrir un inmoralismo más allá incluso de un ateísmo, como se ve allí en su crítica constante a la teología y a la Sagrada Escritura, y un materialismo, pues porque todo lo concibes en función del grado de potencia del cual es expresión el cuerpo en cada momento, ¿no? El cuerpo es expresión en cada momento de un poder, de una potencia que tiende al límite, ¿no? El cuerpo es el modelo para Spinoza y su frase, hay que recordarlo siempre, es no sabemos lo que puede un cuerpo. Del mismo modo que no sabemos a priori lo que puede un cuerpo, más que experimentando sus potencias, viviendo o en una filosofía práctica de los modos inmanentes de existencia. De ese mismo modo tampoco sabemos a priori qué es el bien, qué es el mal, o qué es lo bueno y qué es lo malo. Y bueno, por ahora se defiende un instantaneísmo en el sentido de que cada ser, al ser la expresión actual de una potencia, de un grado de realidad y de perfección, no sabemos de antemano de, de lo que es capaz en función de las variaciones continuas de la existencia. Es decir, más allá de ese perspectivismo inmanente de Dios, que nos dice que en cada instante somos tan perfectos como podemos, no careciendo nunca de nada, uno diría, bueno, ¿cómo se explica entonces el devenir, la variación, el cambio o la duración, ¿no? Porque la perspectiva de Dios es la perspectiva de la eternidad, ¿no? Como ya dijimos, si bien en todo momento cada ser expresa tanta esencia como puede y le concede Dios, no careciendo nunca de nada, la existencia envuelve o implica al mismo tiempo una duración en función de la cual nuestra potencia y nuestra fuerza varía, aumenta o disminuye, hasta ciertos límites en los que, por ejemplo, podemos perder la vista o convertirnos en criminales, etc. Eso lo contempla Spinoza, ¿no? De ahí algo que él va a decir, que nada lo lleva a pensar que, que la muerte sea algo que coincida con la transformación del cuerpo en cadáver. Digamos, él va a decir, hay muertes que no esperan la transformación del cuerpo en cadáver. Es decir, en una vida uno puede tener cambios tan drásticos que uno diría no es la misma persona. Hay como una especie de mutación o de cambio de esencia, una variación en la cual uno es más o menos perfecto que antes, ¿no? Pero eso ya es desde el punto de vista de los modos que están en esa variación, de las modificaciones de la esencia o de la substancia de Dios.
y que somos los que podemos hacer esas comparaciones de esencia, del más y el menos, ¿no? Eh, por eso vamos a ver ahora una cita en la cual uno no puede explicar la esencia por la duración, eh, o viceversa, creo, ¿no? O la duración por la esencia también. El asunto es que, continúa acá, sea cual sea la situación, siempre somos tan perfectos como podemos y todo ser persevera en la existencia del mismo modo en que comenzó a existir. Todo ser es la expresión actual de un poder o de una potencia, sea cual sea su grado. Por eso la vida, por ejemplo, no se definiría por su duración extensiva en el tiempo, sino por su eternidad intensiva en la esencia. Entonces, en la medida en que experimentamos o vivimos esa esencia y esa correspondencia con la esencia, esos instantes es como si fueran eternos, porque son intensivos, porque son la expresión de lo que es la vida, como, como algo incluso que está por fuera del tiempo, ¿no? Que es intemporal, o incluso uno se arriesgaría a decir que es intempestivo, ¿no? Que es algo que no coincide con una duración, con una extensión en el tiempo, sino que es algo que coincide con, con esa intensidad, digamos, eh, que no se mide por cantidades extensivas de tiempo, ¿no? Sino que es un tiempo como inmanente absoluto, ¿no? Como, bueno, y allí yo quisiera de pronto hacer un aporte para entender mejor esto de eh, lo que yo podría llamar las cantidades relativas y las cantidades absolutas. Es el ejemplo de la temperatura, ¿no? Entonces uno dice, en función de unas diferencias de grado, eh, uno no puede decir que 30 grados centígrados es la suma de 10 grados centígrados más 10 grados centígrados más 10 grados centígrados, porque cada 10 grados centígrados es una cantidad absoluta de realidad, de perfección, para usar los mismos términos de Spinoza, que no se puede reducir a cantidades extensivas o a diferencias de grado. Es continuamente una diferenciación de naturaleza en la medida en que a cada grado que pasa hay un cambio de naturaleza. No es lo mismo 10 grados centígrados a que pasen a 15 grados centígrados y hasta 30 grados centígrados. A 30 grados centígrados no se puede descomponer en 3 veces 10 grados centígrados porque son irreductibles. Entonces, eso para entenderlo también desde ese ejemplo, con ese tema de las diferencias de grado y las diferencias de naturaleza, como cantidades absolutas en cada instante, ¿no? En cada instante, sí, iba a decir del devenir, pero no. Como dice Spinoza al final del prefacio de la parte cuarta de su Ética, mucho cuidado con esta cita entonces porque es densa, pero es muy interesante y tiene relación con todo lo que hemos visto hasta ahora. Dice Spinoza, entenderé por perfección en general, como ya he dicho, la realidad. Esto es, la esencia de una cosa cualquiera en cuanto que existe y opera de cierto modo, sin tener en cuenta para nada su duración, pues ninguna cosa singular puede decirse que sea más perfecta por el hecho de haber perseverado más tiempo en la existencia, ya que la duración de las cosas no puede ser determinada en virtud de su esencia, supuesto que la esencia de las cosas no implica un cierto y determinado tiempo de existencia. Una cosa cualquiera, sea más o menos perfecta, podrá perseverar siempre en la existencia con la misma fuerza con que comenzó a existir, de manera que, por lo que a esto toca, todas son iguales. Entonces, la esencia eh, no se la puede medir en función de un cierto y determinado tiempo de existencia, o sea, porque no está en el tiempo, digámoslo así. Todos los seres, desde que comienzan a existir, perseveran siempre del mismo modo hasta el final, ¿no? Hasta el final, en cada momento del tiempo. Eh, entonces, un bebé que recién acaba de nacer y un anciano de 80, 90 años, ambos perseveran con la misma fuerza
son tan perfectos como pueden. No se los puede comparar, no se los puede medir, porque no carecen de nada en el sentido de que si se los considera en sí mismos, ¿no? En función de su esencia. Eh, Esta frase es muy buena, o sea, habría que releerla, analizarla, meditarla, pues son cosas casi que para siempre, ¿no? Mm, repito solamente algún pasaje por si puede arrojar más claridad o darle más duración al asunto. Dice, pues ninguna cosa singular puede decirse que sea más perfecta por el hecho de haber perseverado más tiempo en la existencia. O sea, ninguna es más perfecta que otra o menos perfecta, sino que, como dice al final, todas son iguales desde el punto de vista de la potencia. Todas perseveran del mismo modo eh, en la existencia y no se lo define, no se lo define por haber perseverado más tiempo. O sea, alguien, uno diría, un anciano de 90 años es más perfecto que un bebé que acaba de nacer. No, eso no se puede decir porque no, desde el punto de vista de la esencia no se puede hacer esa comparación. Así, comento, todos los seres son iguales desde el punto de vista de la esencia y de la potencia, siempre y cuando no sean separados de lo que pueden. Bueno, esto lo digo yo, ¿no? Les digo que desde el punto de vista de la esencia son iguales, pues porque todos perseveran del mismo modo en la existencia. Eh, y desde el punto de vista de la potencia también son iguales porque todos son la expresión actual de un límite, ¿no? Del límite en el cual, con respecto al cual se da esa expresión, ¿no? O sea, esa expresión de lo que actualmente somos. Si no, no se daría esa expresión actual del existir, de la manifestación, incluso de la expresión. Pero siempre y cuando no sean separados de lo que pueden. Entonces aquí viene un elemento mucho más político que yo quiero ilustrar con una referencia de, de Deleuze en su libro Diferencia y Repetición, donde relaciona a Spinoza con Duns Scoto y con Nietzsche, y que tiene sentido y que tiene que ver con los objetivos de este curso, que es plantear ese vitalismo filosófico que en este caso está en Spinoza, pero que también está en Nietzsche y en otros autores. Y es a propósito del tema de la univocidad del ser, o sea, de que todos los seres sean iguales desde ese punto de vista de la potencia, de lo que pueden, de la expresión actual de su perseverancia en la existencia también, de su correspondencia con la esencia y de su potencia. Es la idea de la univocidad del ser en función de la cual podemos extender una ética del vitalismo filosófico que se encuentra también, además de en Spinoza, en Duns Scoto y Friedrich Nietzsche. Así lo plantea Gilles Deleuze cuando dice en su libro Diferencia y Repetición. Dice Deleuze allí, ¿no? Esto es como con el ánimo de extender un poco esta idea y también ayudar a que sea más inteligible, pero no es algo reducible solo a Spinoza, ¿no? O sea, no se vayan a confundir de pronto con respecto a lo que ya hemos visto, sino que es como para sacar una consecuencia, extenderla y hacerla también coextensiva a otros autores y en general al vitalismo filosófico. Dice, hay una jerarquía que mide a los seres según sus límites y según su grado de proximidad o alejamiento con respecto a un principio. Pero hay también una jerarquía que considera las cosas y los seres desde el punto de vista de la potencia. No se trata de grados de potencia considerados en forma absoluta, sino tan solo de saber si un ser salta eventualmente, es decir, supera sus límites, yendo hasta el fin de lo que puede, cualquiera sea su grado. Entonces, cualquiera sea su grado. Se objetará que hasta el fin define todavía un límite, pero el límite, en griego peras, ya no designa aquí lo que mantiene la cosa bajo una ley, ni lo que la termina o la separa, sino por el contrario, aquello a partir de lo cual se despliega y despliega toda su potencia. La ibris deja de ser simplemente condenable y lo más pequeño deviene lo igual de lo más grande desde el momento en que no está separado de lo que él puede. Entonces aquí el ejemplo que di anteriormente de el hombre que aplasta la araña nos sirve porque la araña, digamos,
lo más pequeño en ese sentido, sí, digamos, dimensional o cuantitativo, lo más pequeño deviene lo igual de lo más grande, desde el momento en que no está separado de lo que él puede. Esa aclaración es muy importante porque si yo la aplasto, pues ya no somos iguales. Estoy vulnerando su derecho a la potencia y la estoy separando de lo que ella puede, a la araña. Entonces, la universalidad del ser lo que quiere decir es que tanto la araña como yo somos iguales desde el punto de vista de la potencia, de lo que ambos podemos, siempre y cuando no seamos separados de eso que podemos. Siempre y cuando yo no la aplaste o ella, no sé, ya se me acaba de ocurrir, no se me ha ocurrido, o ella me pique a mí y me envenene, ¿no? Porque es la imagen del veneno como la imagen del mal en la correspondencia entre Bleinberg y Spinoza. Porque el veneno se goza en ser lo que él es, en descomponer un cuerpo, por ejemplo, se nutre de él, pero esa composición desde el punto de vista del propio veneno, al precio de una descomposición, pues ahí es donde de forma relativa se ve el mal, pero en sí mismo, considerados en sí mismos, no hay el bien y el mal, digamos. Lo que hay es la composición de un cuerpo y la descomposición de otro desde diferentes puntos de vista, ¿no? De los modos, del modo del veneno, el modo del cuerpo que está siendo descompuesto, eh, por ejemplo, yo mismo o cualquier otro ser. Entonces, aquí es muy curioso y muy interesante, ¿no? Porque se relaciona el tema de la potencia con el tema de los límites. Casi siempre se busca definir los seres en función de unos límites, de una definición, digamos, de lo que ellos son, de justamente una esencia, eh, que diría pues eso que la cosa o que el ser es, pero si se lo mira desde el punto de vista de la potencia, eh, esa identidad del ser correspondería a unos límites, a una definición, incluso, no sé, nominal o una definición, digamos, identitaria de lo que él es transgredida porque no se sabe lo que puede ese cuerpo, no se sabe a priori más allá de las definiciones de esencia, en función de sus diferencias de grado, esta vez sí, no se sabe de lo que es capaz, no se sabe cuál es su poder de afectar y su poder de ser afectado. Por eso la ética es ese problema que surge de las diferencias de esencia o de naturaleza con relación a las diferencias de grado de la existencia. Es allí donde se da todo el problema ético y político, eh, porque no sabemos de antemano de lo que se es capaz, digamos, lo vemos todos los días en nuestro país, ¿no? O sea, uno debería preguntarse o plantearse, no sabemos de lo que es capaz el Congreso, por ejemplo, o de lo que es capaz el pueblo mismo también, o de lo que es capaz cualquier cuerpo, ¿no? Cualquier expresión de esencia, de existencia, no sabemos a priori de lo que somos capaces. No sabemos de lo que es capaz un pueblo desde el momento en que está unido, por ejemplo, o un hombre desde el momento en que no está solo, o un cuerpo, ¿no? Entonces esto es un asunto de composición y descomposición entre cuerpos. Entonces repito esta parte que me parece interesante. No se trata de grados de potencia considerados en forma absoluta. Entonces esta vez es como el inverso, ¿no? Es como el reverso, diría yo, de lo que nos decía Spinoza. Ya es desde el punto de vista de la variación de la potencia, desde el punto de vista del devenir, del cambio. Entonces ya no es el instantaneísmo, sino que ya es el paso hacia una mayor o una menor perfección, ¿no? De saltar de esos límites instantaneístas, por decirlo así, que nos decía eh, en función de la esencia que nos ha sido otorgada, concedida por Dios. Usted es un asesino, usted es un criminal y ese es su límite y esa es su potencia y usted no es capaz de nada más. Es usted la expresión actual de eso que puede. Digamos que no, en el sentido ético y político, y eso es algo
que Spinoza le quiso aclarar a Bleinberg, porque pues, Bleinberg está poniendo en su boca cosas que no son. Hay la posibilidad de un aumento, una disminución de un problema ético, un asunto ético de composición de relaciones y de descomposición también, de organizar los encuentros, de componer las potencias, eh, de aventurarse, digamos, sí, precisamente pues a una perfectibilidad, ¿no? A un devenir activo en el cual saltemos por encima incluso de nosotros mismos, ¿no? Bergson, por ejemplo, decía que la filosofía debería ser un esfuerzo por superar la condición humana. Y en Nietzsche también se va a ver de forma vitalista esa definición de que los seres no actúan en función de una conservación de sus seres, es como su crítica implícita al conatus espinosista, o un instinto de conservación, sino a la conquista de una potencia, de una superación, de un aumento de la potencia. El ser tiende al aumento de la potencia, no a la conservación de eso que ya tiene, entre comillas. Entonces la vida no, digamos que la vida no busca autoconservarse o conservarse a sí misma porque pues ya la tiene, digamos, ya está en la vida. Lo que busca es superarse, eso es lo que va a decir. Y esa superación pues replantea esta cuestión por la esencia, esta cuestión por los límites, por lo que en definitiva son los seres, y, y tan solo se trata de, como dice acá, saber si un ser salta eventualmente, supera sus límites, ¿no? Digamos, salta por encima de su naturaleza, o sea, hay un cambio cualitativo, ¿no? Digamos, sin función de las diferencias de la naturaleza. Yo estaba condenado a hacer determinada cosa, digamos, puede que suceda algo que haga que yo salte por encima de esa naturaleza y, y sea otro, ¿no? Sea, el tiempo mismo lo hace, de hecho. Las variaciones continuas de la existencia en el tiempo lo hacen. Cuando un bebé con el tiempo crece y deviene otra cosa, hasta ser anciano, por ejemplo, pues es la evidencia de que la vida misma lo hace, digamos. Es una cosa que hace la vida misma. Entonces no es considerar a los seres como de forma absoluta, definitiva, como ya siendo la expresión de todo lo que pueden, sino en esa variación en el tiempo, en la duración, eh, digamos, cómo conquistan una mayor o una menor perfección, siendo sin embargo en cada instante tan perfecto como puede. Y eso es lo que, digamos, Spinoza reivindica en este asunto de la potencia, que en la univocidad del ser, todo ser es tan perfecto como puede, todos son iguales. Mm, bueno, eso lo pueden leer después ustedes si quieren más despacio y lo pueden meditar también. Bueno, hasta allí habíamos quedado la clase pasada. Vamos a ver si continuamos y terminamos entonces estas diapositivas que buscan, como he insistido, poner fin a la correspondencia entre Spinoza y Bleinberg para darle pie a nuestro invitado especial y comenzar en enero con el tema de Nietzsche. Es importante pues terminar con esto y miren, pues continúen viendo el video. Si tienen preguntas, vayan anotándolas para discutirlas en la próxima clase, que estoy seguro vamos a tener algún tiempo generoso de, después de la presentación del profesor de la Universidad del Cauca, Ernesto Hernández. Entonces, si tienen inquietudes, si les quedó algo todavía confuso, preguntas, anótenlas y las llevamos la próxima clase, martes 14 de diciembre de 2021. De todo lo anterior, una consecuencia ética. Esto es algo que ya redacto yo mismo. Más allá de las variaciones de la potencia,
Se trata de mantener el máximo de afectos activos y alegres, por eso decía al inicio de esa cita, yo procuro, dice Spinoza, vivir con alegría, con gozo, con jovialidad, con tranquilidad, y así haciendo un grado más. Y eso también yo creo que era un guiño, ¿no? Como un llamado de atención a Bleinberg, porque en su carta, pues él demuestra muchos afectos de tristeza, ¿no? Su impotencia, su imperfección, su finitud, él insiste mucho en estas cosas, su esperanza en otra vida, eh, y es algo muy común de los teólogos, ¿no? De sumirse en esas tristezas porque la teología pues se concentra en la finitud, en la carencia, en la privación, en la negación, y eso no es algo vitalista, digamos, no es algo que se concentra con lo que justamente se tiene, con estar a favor de nuestras potencias. Entonces allí hay un asunto de vida, de potencia, ¿no? Un asunto de potencia, de una invitación de mantener el máximo de afectos activos y alegres que dependan de la esencia como eternidad, en una autoafección de la esencia por sí misma. Entonces, si el mal viene de afuera, como indiqué en algún momento, si el mal viene de afuera y siempre es exterior y extensivo a la intensidad de la esencia, en las variaciones continuas de la existencia, está sometida pues a afecciones de todo tipo, así como uno puede aplastar una araña, a mí me puede aplastar un carro o cualquier otra cosa. Entonces la ética lo que busca es esa autoafección de la esencia por sí misma, o sea, que dependa cada vez más de sí misma y menos del exterior o de causas externas, que cada vez más haya como un desdoblamiento de la esencia, creando afectos activos, afectos alegres y activos, eh, y ya no que dependan de afectos pasivos exteriores extensivos que pueden perecer, ¿no? Y que están sometidos a la futilidad, eh, incluso al accidente, a la contingencia, al error, ¿no? Eh, al azar de los encuentros. Entonces esa sería como la ética allí, como la plantea. Es decir, concentrarse en esa cantidad absoluta de realidad o de perfección que nos brinda a cada instante precisamente ese Dios espinosista, y en función de lo cual nos dice que todos somos iguales, o sea, que no carecemos de nada, que o sea, no hay motivos para quejarse o estar tristes, o obviamente hay situaciones pues dramáticas que uno diría insostenibles, pero incluso allí el ser humano, en ese aprendizaje o en esa prueba que sería la existencia, pues estaba poniendo a prueba justamente pues su ética, su, su nobleza en el sentido de hacerse digno de eso que le está pasando y no promover un resentimiento, un odio incluso contra eso que le sucede, contra el acontecimiento, contra eso que le pasa, ¿no? Bueno, lo exterior no serían más que afecciones externas y extensivas propias a la duración de la existencia que deviene constantemente en una prueba para nuestra parte intensa y eterna perteneciente a la esencia. Una causa exterior que puede comprometer nuestra esencia, nuestra pertenencia a la esencia. Bueno, así todo lo malo, entre comillas, viene de afuera, del exterior, como ya hemos señalado, como causa externa, afección o afecto. Por ejemplo, la muerte siempre nos viene de afuera. Y esta es una cita en consonancia con la cita anterior de Deleuze. Esta es otra cita de Deleuze, de su texto Spinoza, Filosofía Práctica. Todo aquello a lo que llamamos malo es estrictamente necesario y sin embargo nos llega del exterior. Tal es la necesidad del accidente. La muerte es tanto más necesaria cuanto que siempre nos llega del exterior. Bueno, ¿por qué él dice eso? Porque bueno, por muchas proposiciones, por ejemplo, en la ética, y al final se insistirá en eso, en la correspondencia, y es que pues en esa época Spinoza no había publicado su ética, Bleinberg no la conocía, pero ahí se esclarecen y se complementan muchas de las cuestiones que en esta correspondencia se plantean. Y es que para Spinoza, eh,
todo lo que acontece, todo lo que sucede, sucede por una cierta necesidad. Es decir, hay proposiciones en las cuales él dice que es mejor concebir las cosas como necesarias que como contingentes, precisamente para ese esfuerzo en perseverar en la existencia, para ese esfuerzo de mantener el máximo afectos activos y alegres, etcétera, ¿no? Entonces, por eso él dice Deleuze que lo malo, incluso la muerte, es necesaria y es tanto más necesaria cuanto que nos viene de afuera, nos viene del exterior. Bueno, es como si en todo acontecimiento hubiera una verdad eterna, hubiera una ley necesaria que nos hace decir, bueno, que de hecho nos reivindica o nos reconcilia incluso con la existencia, con lo que es la vida, con todo lo que ya es, ¿no? Allí hay un punto de coincidencia con Nietzsche y su idea del eterno retorno y del amor fati, ¿no? El asunto es considerar eso como una causa exterior, como algo que no viene de mi esencia, porque sería una contradicción, sino que viene siempre de afuera, ¿no? La ética entonces es concebir desde dentro, según el sentido interno, el modo inmanente de ser, la pertenencia a la esencia, como si se desprendiera natural y necesariamente de uno mismo. Mientras que la moral sería obedecer desde fuera, o sea, según el sentido externo, la ley sobre el bien y el mal, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, en función del juicio de Dios, de forma trascendente al ser en un deber ser. De lo anterior se explica una expresión de Spinoza en su carta 21 respondiendo a Bleinberg. Dice Spinoza, ni puedo silenciar mi gran asombro cuando usted dice, si Dios no castigara el delito, es decir, como un juez, con una pena que el delito no llevara consigo, pues solo a esto nos referimos, dice Bleinberg, ¿qué razón me impide que cometa ávidamente todo tipo de crímenes? Por supuesto, quien deja de hacerlo por el solo temor de la pena, cosa que no espero. Ah, perdón, qué pena, me equivoqué. Esto lo dice eh, Spinoza, pero creo que citando a Bleinberg, ¿no? Entonces repito porque me distraje. Dice Spinoza en su carta 21, ni puedo silenciar mi gran asombro cuando usted dice, él lo cita, ¿no? A Bleinberg, si Dios no castigara el delito, es decir, como un juez, con una pena que el delito nos llevara consigo, pues solo a esto nos referimos, ¿qué razón me impide que cometa ávidamente todo tipo de crímenes? Hasta ahí lo cita, ¿no? Por supuesto, quien deja de hacerlo por el solo temor de la pena, cosa que no espero de usted, le dice Spinoza a Bleinberg, no obra en modo alguno por amor, ni abraza en absoluto la virtud. Por mi parte, no hago esas cosas o procuro no hacerlas porque chocan abiertamente con mi peculiar forma de ser y porque me alejarían del amor y del conocimiento de Dios. Entonces, aquí es la gran diferencia de considerar a Dios como juez y no como alguien que le otorga a uno eso de lo que uno es capaz o eso de lo que uno es expresión. Bueno, cuestión que llevará luego a Bleinberg a preguntar si es posible que a alguien pertenezca a su esencia el deleitarse cometiendo crímenes, a lo cual Spinoza, ya cansado de la correspondencia, responderá tajantemente en su carta. Este pasaje me interesa muchísimo. Su carta 23, la tercera y penúltima carta, porque la última es súper corta, del 13 de marzo de 1665, dice, si alguien viera claramente que, cometiendo crímenes, podría gozar de una vida y esencia realmente mejor y más perfecta que practicando la virtud, también sería necio si no los cometiera, ya que los crímenes respecto a esa naturaleza humana perversa serían virtud. Eso es a lo que yo hacía alusión, pues que es tan, incluso uno diría escandaloso, ¿no? Como alguien va a decir eso, ¿no? Pero él ya lo dice en un tono incluso provocador, ¿no? Ya cansado de esa correspondencia, como de las objeciones de Bleinberg, entonces le dice, no, o sea, si alguien realmente siente que cometiendo crímenes es más perfecto, es mejor y más perfecto, pues sería un necio si no los hiciera. Y ya que hacer eso, pues sería una virtud para esa persona. Y con respecto a lo que dijo inmediatamente antes, en la misma carta me parece mucho más inteligible esta cuestión, ¿no? Dice, si con la naturaleza de alguien fuera más acorde el ahorcarse,
¿Se darían razones para que no se ahorcara? Suponiendo que tal naturaleza fuera posible, afirmo que yo conceda o no el libre albedrío, que si alguien ve que él puede vivir mejor en la cruz que sentado a la mesa, obraría muy neciamente si no se colgara en ella. Eh, bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, es como si hasta el final, hasta en los límites mismos más bajos de la potencia que se contradice incluso a sí misma, o sea, cuando la potencia va en contra de sí misma, incluso en esos lugares, cada quien es tan perfecto como puede, o sea, cada quien sigue siendo esa expresión de la potencia, de la capacidad, eh, no, y sin un juicio y sin una condena, digamos, atribuibles desde un Dios eh, que castiga, que juzga, que distribuye culpas y méritos y castigos. Mm, esa sería la ética, ¿no? La ética sería experimentar si se vive mejor ahorcado que no ahorcado, y si yo deduzco con esa experimentación que vivo mejor ahorcado, pues sería un necio, sería un estúpido si no lo hiciera. Así de drástico es, digamos, esa ética. Esa ética de la potencia, ¿no? Que está en aras de la potencia. Eh, y es curioso, ¿no? Porque ya desde esa perspectiva de la potencia uno ve estos grados en los cuales no se excluye nada, en los cuales eh, no hay un límite tajante entre bien y mal, y en los cuales incluso experimentalmente, si ahorcarse es una virtud, si matar también sería una virtud, pues sería uno un estúpido, un necio, un insensato si uno no lo hiciera. O sea, no hay un límite estricto, digamos, tajante. La gradación puede ir hasta lo más bajo, ¿no? Por supuesto, pues eso no es expresión en el límite no sería expresión de esencia, puesto que es algo que va contra la esencia, es el mal, digamos, y el mal no es, digamos, el mal no es expresión de esencia, el mal, el pecado, todo eso, eso no. Entonces, por eso es que es desde las variaciones continuas de la potencia, desde lo que más puede alguien hasta su ser más impotente, que se determina lo que cada quien en función de eso se merece, y no desde un juicio trascendente de un Dios que condena y viene y nos dice, no, eso está mal, usted está condenado, ¿no? Él mismo tiene lo que se merece. Si usted se ahorca o si usted mata y otros vienen y lo linchan a usted, pues eso es lo que usted se merece. O sea, eso no es una ley divina o no es una ley moral, digamos, del juicio moral, sino es una ley inmanente, casi que física y química, en donde si usted atenta contra usted mismo, pues lo que usted se merece es que posiblemente muera y etcétera, ¿cierto? Entonces un poco eso. Ojalá pues ustedes me estén siguiendo. Qué pena si me rasco mucho la nariz, es que el café a veces me da alergia, pero pues no puedo tampoco estar sin café. Bueno, a modo de comentario, a modo, ¿no? A modo de comentario ahí vamos a corregir de una vez. A modo de comentario, bueno, es interesante cómo el dios de Spinoza es una especie de dios neutro. O sea, si usted mate o si usted se cuelga el patíbulo, él no le va a decir a usted si eso es bueno o malo, o eso, dice Spinoza, eso no le va a agradar o desagradar a él. O sea, simplemente, pues usted está saliendo de los límites, por decirlo así, o de los confines de la esencia y la pertenencia a la esencia. Entonces, pues usted está comprometiendo su perseverancia en el ser, por X o Y razón, por causas externas, de hecho, por afecciones, por que lo han entristecido a usted o que lo han hecho que no conozca, que no tenga conocimiento de un determinado afecto.
como por ejemplo yo decía, ¿no? El amor. Entonces, no se necesita un Dios trascendente que venga y juzgue y diga, no, usted se va para la cárcel, usted se va para el manicomio por intentar suicidarse. No, es un Dios neutro, es un Dios que no juzga, el Dios de Spinoza. Es interesante cómo el Dios de Spinoza es una especie de Dios neutro, neutro como el acontecimiento, sin pasiones humanas, sin juicios, sin relativismos. Es como la realización o efectuación pura de la esencia en la existencia como pura expresión. Bueno, esto es redacción mía, ¿no? Si ven alguna inconsistencia o algo que de pronto vean que está problemático, me lo pueden preguntar o me lo pueden decir. Es como la realización o efectuación pura de la esencia en la existencia como pura expresión, expresión donde potencia y realidad, lo mismo que esencia y existencia, lo mismo que posibilidad y necesidad, ¿no? Coinciden en su eterno acontecer, de forma absoluta, y donde, en función de ello, sin nunca carecer de nada, cada ser tiene lo que se merece en función de su ética, de su modo de ser o de la prueba misma que es la existencia, atravesando variaciones o modificaciones de la esencia, afectos pasivos y activos. O sea, si la ética tiene un sentido, es que tendamos en la medida de lo posible, en la medida de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades, en estar menos al azar de los encuentros, de las afecciones exteriores que pueden llegar a comprometer mi esencia o mi integridad, digamos, mi conatus, y hay que procurar eh, mantener o nutrirse o alimentarse de afectos activos más que de afectos pasivos, ¿no? Porque el afecto pasivo me hace esclavo, digamos, me hace depender de lo exterior y lo exterior pues está, digamos, quién sabe a dónde me pueda llevar, es lo que él formaliza como la idea inadecuada. La idea inadecuada es algo de cuya causa no tengo conocimiento, o sea, algo que, algo desconocido. En cambio, la idea adecuada, ser idea adecuada es casi como ser hijo de sus propios acontecimientos, es la autoafección de la esencia por sí misma, es llenarse de afectos activos, depender de sí mismo. En la medida en que más dependa de mí mismo, menos voy a padecer, menos voy a, en el límite, menos, cuando muera, menos de mí va a morir, porque estoy tan cohesionado, digamos, conmigo mismo, obviamente en un proceso inmanente de experimentación y de filosofía práctica, de evaluación de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es bueno para mí y lo que es malo, de lo cual intento alejarme lo que más pueda. Por ejemplo, en un momento de la correspondencia, Spinoza le dice abiertamente a Bleidenberg, yo digo esto, ya esto último, para alejarlo a usted de lo que más pueda, porque le está comprometiendo, lo está contradiciendo, está llevándolo o lo está invitando a la confusión, a tener ideas inadecuadas, ideas confusas, mutiladas, y no a tener las ideas adecuadas que él ya tiene, digamos. Obviamente eso no es como una terquedad o como no conceder eh, objeciones, contradicciones, incluso posiblemente ofensas o cosas así. Eso no es no ser abierto de mente, por decirlo así, sino que es simplemente un asunto de potencia, o sea, de coherencia, que pues para la época también era muy delicado, porque pues habían llevado varios a la hoguera, Giordano Bruno, Spinoza ya había sufrido un atentado de asesinato, lo habían excomulgado ya muy joven y no hasta ese momento no ha podido publicar su ética, entonces realmente los buenos, eh, como veíamos en la exposición de la clase pasada de Juan Esteban, los marranos, los buenos, bueno, bueno los religiosos, al final persiguen, ¿no? Y no intentan contaminar con su veneno y no dejan tranquilo a las personas, las persiguen, las buscan. Y la pregunta de Spinoza en su Tratado Teológico Político, ¿no? ¿Por qué una religión que promueve el amor, sin embargo, está tan inundada de odio y de rencor, de remordimiento, de culpa, de todos estos afectos tristes, ¿no? Digamos que disminuyen la potencia, habiendo tanto por hacer, tanto por construir,
por pensar, por crear. Entonces es más o menos eso, ¿no? Es como si se descubriera la ley inmanente de la necesidad, solamente en función de la cual podemos ser libres. Un ejemplo de ello es cuando en un momento de la correspondencia Spinoza le dice a Bleidenberg, el entendimiento como la voluntad afirma que un triángulo es dos ángulos rectos, creo que es así, y nunca soy tan libre como cuando afirmo eso, esa necesidad de que un triángulo sea lo mismo que dos ángulos rectos. Bueno, si así no es exactamente la definición, ustedes me corregirán, pero es eso, o sea, lo que es un triángulo, y en esa justa medida en que yo afirmo eso, es que yo soy libre. Por eso en un momento dado, que ya lo dijimos en una clase pasada, él dice, soy más libre en cuanto que, o en la misma medida en que afirmo o niego de algo menos indiferentemente. En la medida en que afirme algo menos indiferentemente, eh, afirmo o niego algo menos indiferentemente, en esa misma medida seré más libre. Entonces, la afirmación y la negación se hace en función de una necesidad, y es una necesidad absoluta, o sea, una necesidad racional de que algo sea o no sea de esa manera. Y eso se ve implícitamente en la correspondencia misma. Cuanto más afirme o niegue de algo de forma menos indiferente, pues tanto más seré o no más libre. Si Spinoza, por ejemplo, llegara a conceder las contradicciones a las que lo quiere llevar Bleidenberg y eso, él empezaría a devenir esclavo, a volverse esclavo, él empezaría a depender más de la opinión de él o someterse a la Sagrada Escritura, que él nunca ha entendido nada, y a creer en mistificaciones y en ilusiones ya exteriores que van a hacer que él ande eh, ciegamente, ¿no? Sin entendimiento, al azar de los encuentros, y eso él no lo puede admitir. Por eso Spinoza, uno diría que es muy libre, ¿no? Es un hombre libre en la medida en que él afirma o niega menos indiferentemente. Por eso no es un asunto indiferente eh, conceder o permitir cosas que dice Bleinberg. Y eso puede sonar muy agresivo, lo que sea, porque Bleinberg parece que se ofende, ¿no? Y que yo no pretendía que usted se molestara conmigo, pero digamos que eso es por una necesidad, ¿no? Es por la necesidad de ser dueño o ser soberano de mi potencia de obrar, de que mi potencia de obrar no vaya a estar sometida a un poder externo que me compromete y que me aplaste, ¿no? Que me impida y me separe de lo que yo ya puedo. Es por eso que en un asunto de composición o descomposición de relaciones, pues siempre hay un riesgo ético, una evaluación, un peligro, y es lo que también, por ejemplo, va a llamar así Nietzsche la voluntad de potencia. La voluntad de potencia es esa evaluación de la asimilación de lo extraño, de lo desconocido en mí mismo, y en la medida en que lo asimilo, digamos, en toda su integridad, desde mi entendimiento, desde todo mi ser, yo aumento la potencia, digamos, yo aumento la potencia en la medida en que expando mi dominio y estoy menos sometido a esa exterioridad. Bueno, así, volviendo al texto, no se puede confundir al justo con el impío, porque entre ellos hay una diferencia de naturaleza, hemos insistido bastante en eso, y no de grado. Dice, en cuanto a mí, he dicho claramente que los justos honran a Dios, o sea, él aclarándole a Bleinberg, porque Bleinberg dice, no, es igual, como se juzga igual a un justo que a un injusto o que a un impío, entonces da lo mismo ser impío que ser justo, no, no da lo mismo, no hay una diferencia de grado allí. Dice Spinoza, en cuanto a mí he dicho claramente que los justos honran a Dios y que haciéndolo asiduamente se hacen más perfectos y aman a Dios. ¿Es esto hacerles similares a las bestias o decir que parecen como las bestias, que perecen como las bestias o que sus obras no agradan a Dios? De hecho, luego va a decir cómo se ha hablado
¿Quién ha osado alguna vez hablar tan vilmente de Dios de esa manera, ¿no? O sea, eso no tiene sentido. Al respecto, Spinoza muestra dos formas de considerar a Dios: o como aquel que comunica a los justos o a los impíos las perfecciones que estos reciben, o como aquel que se las comunica como juez. Ahora bien, Spinoza no considera a Dios como juez, por eso valora las obras según su propia calidad. Entonces, mucho cuidado, ¿no? O sea, según su propia calidad, o sea, por su calidad, las obras caen por su peso, ¿no? Obtienen lo que se merecen. Si usted se cuelga el patíbulo, pues la calidad de esa acción, de esa obra, pues solo se va a merecer eventualmente la muerte, ¿no? Entonces, eh, no depende de un juez externo que dictamine, no, usted está loco, usted es malo, no. Usted mismo se está, la propia calidad de lo que usted hace, usted se está condenando, ¿no? Usted mismo, por decirlo de alguna manera. Eh, Spinoza no considera a Dios como juez, por eso valora las obras según su propia calidad, es decir, de forma tan necesaria y lógica como que de un triángulo se sigue que debe ser igual a dos ángulos rectos. De lo anterior se deriva que no se debe intentar comprender a Dios confundiendo la naturaleza divina con la humana, sino considerándola en sí misma, sin atribuirle ningún atributo humano. Hasta este momento, y resumiendo así lo que considero relevante en esta primera parte de la Carta 21 de Spinoza, y que simultáneamente hemos visto cosas de otras cartas, ¿no? Como indiqué desde el inicio. Spinoza le dice a Bleinberg que no pretendía extenderse más porque considera que no puede surgir nada provechoso ni nada que pueda enseñarles algo de esa correspondencia, dado el alejamiento y la confusión entre ambas maneras de concebir las cosas. Sin embargo, se decide a continuar para satisfacer a su interlocutor. Esa es solo su carta de respuesta a la respuesta de Bleinberg a la primera carta de Spinoza, que fue una respuesta muy espontánea, muy libre, ¿no? Muy desprevenida de Spinoza a la primera carta de Bleinberg. Se decide a continuar para satisfacer a su interlocutor con respecto a su petición puntual de aclarar lo que quiere decir privación y negación. Así, la privación es lo mismo que la carencia, o sea, lo que por sí mismo no es, o no es nada, ¿no? Dice, en efecto, solo es un ente de razón, la privación, ¿no? Solo es un ente de razón o modo de pensar que formamos al comparar unas cosas con otras. Decimos, por ejemplo, que un ciego está privado de la vista porque lo imaginamos fácilmente como vidente. Ya surja esta imaginación de compararlo a él con otros que ven o de comparar su estado actual con el anterior en que veía. Cuando consideramos así a ese hombre, comparando su naturaleza con la de otros o con la suya pasada, afirmamos que la vista pertenece a su naturaleza y por eso decimos que ahora está privado de ella. Esta es la explicación de la privación. A su turno, la negación sería lo mismo que la privación, pero considerada, digo yo, ¿no? Desde el punto de vista de Dios, o sea, como todo aquello que no pertenece a la naturaleza actual de algo. O sea, no pertenece de forma absoluta. En la privación, esa es la negación. En la privación no pertenece, pero de forma relativa porque se está remitiendo a algo que pertenece o que pertenecería o que perteneció eh, a ese ser, ¿no? Por ejemplo, la visión no pertenece actualmente al ciego, pero decimos que está privado de ella o que carece de ella porque consideramos implícitamente que antes tuvo visión o con relación a otros que sí la tengan, ¿no? Pero es ahí donde dice Spinoza, desde el punto de vista de la negación, que la visión no le pertenece al ciego, lo mismo que no le pertenece a la piedra, o sea, no le pertenece de forma absoluta. En ese momento, ¿no? Actualmente. Por eso Dios, lo dije en alguna clase pasada, es como si fuera un continuo presente absoluto, ¿no? Un continuo presente absoluto que es la crítica del instantaneísmo de la esencia que se deduce pues de las objeciones de Bleinberg. Entonces, a cada instante, ese presente absoluto de expresión de absoluta perfección, de absoluta realidad, ese es Dios. Dios es ese continuo presente.
Cuando Dios se retira o ya no está, el presente se vacía, ¿no? Se vacía de sí mismo y, y se vuelve relativo, digamos, se vuelve en función de un más, de un menos, de un devenir, de algo que ya no es absoluto en sí mismo, sino que se desdobla en sí mismo en pasado y futuro, en los dos sentidos a la vez incluso. El presente nos abandona, ¿no? Que es como un poco también la idea del tiempo de la modernidad, un tiempo que se ha independizado o que ha devenido variable independiente, y no un tiempo que ya está en sí mismo, como plegado en sí mismo, como presente absoluto, ¿no? Tan absoluto que uno dice que al ciego no pertenece la visión, o sea, es la negación, como no pertenece a la piedra, a la roca. Bueno, así desde nuestro punto de vista, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, el diablo está privado de estados mejores como la virtud o el bien, lo digo yo así, ¿no? O el ciego está privado de visión. Pero desde el punto de vista de Dios, al diablo no pertenecería en absoluto el bien o la virtud, del mismo modo que al ciego no pertenece en absoluto la visión. O sea, no es relativo, sino que es absoluto. Es la negación. Dicho en otros términos, la privación sería una negación relativa, al comparar estados o cosas y hacerlas depender de una pertenencia pretérita o futura, desde el entendimiento humano, mientras que la negación como tal sería una negación absoluta desde el decreto y el entendimiento de Dios, al hacerla depender de una no pertenencia. Así lo vemos en la siguiente cita, donde lo dice el propio Spinoza. En una palabra, dice Spinoza, la privación no es más que negar de una cosa algo que juzgamos que pertenece a su naturaleza, y la negación no es más que negar de una cosa algo que no pertenece a su naturaleza. Así se ve por qué el apetito de cosas terrenas de Adán era malo respecto a nuestro entendimiento y no respecto al divino. Pues, y por eso es que él insistía en que no se le puede atribuir a Dios nada humano, porque él no puede juzgar o pensar en función de comparaciones o en función de la duración del tiempo de cosas en las cuales solamente estamos nosotros. Pues aunque Dios conocía el estado pretérito y el presente de Adán, esos dos instantes, no por ello pensaba que Adán estaba privado del estado pretérito, es decir, que le pertenecía a su naturaleza. O sea, no puede juzgar el antes en función del después o viceversa, porque en cada instante se es tan perfecto como puede y no carece de nada. No, por eso el mal no es, eh, parece Dios de Spinoza. Ya que en ese caso Dios entendería algo contra su voluntad, es decir, contra su propio entendimiento. Entonces, no hay imperfección, no hay privación, lo que hay es una negación en el sentido de que en cada instante Adán, por dar ese ejemplo, es tan perfecto como puede, antes y después de comer la manzana. Bueno, es como si solamente nosotros que padecemos y prácticamente somos las afecciones de la esencia, es como si solamente nosotros pudiéramos concebir las diferencias de grado, ahí donde más fundamentalmente desde la perspectiva de Dios solamente hay diferencias de naturaleza. O sea, obviamente hay una diferencia de naturaleza entre Adán pecador y Adán no pecador. Y es en función de esa diferencia de naturaleza que Dios lo concibe o lo considera, ¿no? Su entendimiento va hasta donde va su obrar. Así como así concibe a Adán, ¿no? Y no pecador es tan perfecto como pecador. El más y el menos, la diferencia de grado, solo es una comparación que viene desde nuestro propio entendimiento, desde las afecciones de la esencia, cuando decimos, Adán pecador es menos perfecto que Adán pecador, perdón, Adán pecador es menos perfecto que Adán no pecador. Eh, o viceversa, Adán no pecador es más perfecto que Adán pecador, o ha habido una disminución, o ha habido una imperfección, o una caída, ¿no? Como muchas veces se habla, la caída del paraíso y todo eso. Eso solo es desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, todos son relaciones de composición y todo es tan perfecto como puede. Eh, entonces no hay carencia de nada. Es lo mismo que decir que desde la perspectiva de Dios, que para Spinoza, insistimos, no tiene ningún atributo humano en función del cual a él le agraden o repudien nuestros actos, todos son relaciones de composición y nada más que relaciones de composición al infinito.
Cualquier descomposición o relación de descomposición viene desde la perspectiva de nuestro entendimiento humano y por eso somos seres éticos o llamados a construir una ética. Somos éticos o somos seres llamados a construir una ética. Somos seres éticos porque vivimos, al vivir en la duración, en las variaciones continuas de la existencia, al comparar estados o cosas, al vivir en diferencias de grado más o menos perfecto, menos potencia, más potencia, etcétera, variaciones, eh, podemos concebir, podemos, en ese, como decía Spinoza, ese eh, ente de razón o modo de pensar, que es la comparación, la privación, eh, es, eh, podemos concebir algo así como la descomposición de las relaciones, es decir, ver lo malo de las cosas. Cuando el veneno me descompone, cuando como del fruto prohibido y eso me descompone como si fuera un veneno, estoy asociando solamente o estoy concentrándome, ¿no? Viendo la descomposición ahí donde solamente hay una modificación en función de nuevas composiciones. Eh, y uno diría, bueno, toda composición se da al precio de una descomposición de relaciones. Si Adán no hubiera pecado, no hubiéramos salido del paraíso hacia la vida terrestre, eh, etcétera, ¿no? Y todo lo que viene después y demás, todas las implicaciones. Eh, Eso es una lógica de compensaciones, de, pero desde el punto de vista de Dios, todo es relación de composición. La descomposición, pues, no expresa nada, digamos, no expresa nada de esencia o de perfección, es solamente imperfección. Entonces, eh, la invitación ética de Spinoza no es a concentrarse a ver lo malo de las relaciones de composición o sea, digamos, no, la clase como relación de composición se da al precio de que de que se descompongan otras relaciones, como que se descomponga mi relación con salir a trotar o cocinar o ir a pasear o salir a vacaciones, lo que sea. No es concentrarse en eso, en lo que no es, ¿no? Es concentrarse en la composición misma, que en sí misma, como cantidad absoluta de realidad, pues no carece de nada, ¿no? No carecería de nada. Esa es la invitación ética y lo malo siempre va a ser como eh, sí, como algo adicional, como algo que viene a sumarse y que en la medida en que más correspondamos con esa ética de la correspondencia de la esencia de Dios, ¿no? De concebir a Dios, de amar a Dios y de ser virtuoso en ese sentido, entre más nos esforcemos allí, más lo malo va a estar conjurado, va a estar aislado de nosotros, va a haber menos lo malo, ¿no? Lo malo va a estar cada vez más, va a ser cada vez más pequeño, digamos, y en el límite de la muerte. Cuando muramos, de nosotros va a morir algo, va a morir muy poco, porque nos hemos concentrado tanto en esa cantidad absoluta de vida y de existencia y de esencia y de expresión de todo esto que es Dios, que es afirmación y demás, que pues la parte extensiva va a ser muy poca la que va a morir. La parte intensiva, que es eterna, en ese eterno acontecer como necesidad que somos nosotros, es lo que más va a perseverar y por eso en esa parte que le cité la última vez del libro quinto de la ética, va a decir que cuando nuestro cuerpo perece, pues algo eterno de nosotros queda, ¿no? Algo eterno, algo que no perece. Esa es bueno, eso habría que, pues yo lo desarrollé en esa ocasión y habría que desarrollarlo detalladamente porque tampoco es que eso esté en contradicción, por ejemplo, con lo que dice Lucrecio de que cuando el cuerpo muere, el alma muere, porque el alma no es más que la idea del cuerpo. Es como un desdoblamiento más, ¿no? Y es que ya no es el alma como idea del cuerpo que muere cuando muere el cuerpo, sino que es una idea de la idea del alma, o sea, una idea del alma
que es el alma misma, o sea, porque el alma es una idea del cuerpo, una idea. Entonces, esa idea de la idea ya no es una idea en nosotros que vamos a morir con el cuerpo, sino una idea en Dios como eterno acontecer o como necesidad absoluta de acontecer, de realidad, de perfección, de expresión. Entonces, en la medida en que nosotros existimos, o sea, estamos en la existencia, es porque Dios nos ha concebido, y si Dios nos ha concebido es porque hay algo necesario en ese acontecer, y algo necesario es algo absoluto, es algo absoluto en el sentido pues de que no carece de nada, por lo menos en ese instante, digamos, en que es expresión, en que hace parte de ese Dios. Por eso toda la búsqueda de Spinoza es coincidir con ese Dios inmanente, en esa intuición divina, en ese amor a Dios, en esa beatitud que sería la felicidad. Coincidir con Dios sería la felicidad, y cuando muramos va a morir muy poco, porque vamos a estar siempre en la existencia arrojados a, a ese Dios éticamente, ¿no? A través de esos géneros de conocimiento, imaginación, entendimiento, intuición, afecciones, eh, digamos, conocimiento afectivo de afecciones en función de causas externas, en la imaginación, nociones comunes, lo que es común a todos los cuerpos es la extensión, lo que es común a todas las almas es el pensamiento, y finalmente esencia eterna, infinita, como conatus en nosotros, en la intuición divina, que es Dios, ¿no? Eh, Ese es el programa, la propuesta de conocimiento, y en esa medida todo lo que vamos a expresar, o de lo cual vamos a hacer expresión, va a ser composición, relación de composición, y nada más que eso. La descomposición es algo como añadido allí, que, como dice Spinoza, pues, en su Ética, el hombre sabio hace una meditación de la vida, no de la muerte, ¿no? En lo que menos piensa es en la muerte. La muerte es simplemente un mal encuentro, o el mal, en definitiva, es un mal encuentro, pero no es eh, lo que define nuestra esencia, o lo que define lo que en definitiva somos, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos mal, es lo que acabo de decir, solamente puede surgir de una comparación de relaciones o de esencias, pero nunca en sí mismo. O sea, el mal nunca surge en sí mismo. Pues considerado en sí mismo, todo acto es tan perfecto como puede y expresa un poder o una potencia como positividad. Entonces, el mal solamente surge allí, en esa comparación de relaciones o de esencias. Así, es en función de una imagen asociada al acto que el acto es considerado bueno o malo. Por ejemplo, los afectos de alegría y amor, o tristeza y odio, como imágenes asociadas al acto. De ahí la diferencia que plantea Spinoza entre Orestes y Nerón. Entonces, lo digo primero con mis propias palabras, después ponemos la cita de Spinoza. Para Spinoza se condena más a Nerón que a Orestes, porque Nerón cometió si no estoy mal, creo que es el matricidio, con odio, con malevolencia, bueno, con una serie de imágenes asociadas que realmente son del mal, ¿no? Digamos, y por eso es que se juzga más malo, o malo en definitiva, el acto de Nerón más que el de Orestes, porque el de Orestes eh, comete el matricidio, pero eh, no de forma indirecta, asociando una imagen a ese homicidio, sino de forma directa, asociando ese acto con la muerte de, bueno, creo que era Agamenón, ¿no? Que entonces, pues yo así lo entendí, era como una venganza, pero en calidad de venganza, pues no expresaba, o no se asociaba a ese acto, a ese acto de asesinato, la malevolencia, el rencor, el odio, digamos, que son algunos afectos, ahorita lo vamos a leer bien, que sí se le atribuyen a Nerón. O sea, es un mismo acto, entonces no se puede considerar del mismo modo porque no está asociado a las mismas imágenes o a los mismos afectos. Entonces dice así la cita, dice Spinoza: afirmo en primer lugar
que Dios es absoluta y realmente causa de todas las cosas que tienen esencia, cualesquiera que sean. De forma que si usted puede demostrar, le está diciendo a Blindberg, que si usted puede demostrar que el mal, el error, los crímenes, etcétera, son algo que expresa una esencia, le concederé sin reservas que Dios es la causa de los crímenes, del mal, del error, etcétera. Entonces él no es causa porque es eso que es el mal, el error, todo eso, los crímenes son solamente se definen es por una relación de relaciones, o sea, por relacionar eh, el acto con una imagen que se le asocia al acto, ¿no? Me parece que yo he probado suficientemente, dice Spinoza, que lo que constituye la forma del mal, del error, del crimen, no consiste en algo que exprese una esencia y que por tanto no se puede decir que Dios sea su causa. El matricidio de Nerón, por ejemplo, en cuanto incluía algo positivo, no era un crimen, pues también Orestes realizó la acción externa y tuvo además la intención de asesinar a su madre y sin embargo no es acusado tanto como Nerón. ¿Cuál fue entonces el crimen de Nerón? Simplemente que con dicha acción él demostró que era ingrato, inmisericorde y desobediente. Ahora bien, es cierto que nada de esto expresa algo de esencia y que por tanto tampoco Dios fue causa de ello, aunque haya sido causa del acto y de la intención de Nerón. Entonces es muy curioso, ¿no? Cualquier acto considerado en sí mismo no es bueno ni malo, o sea, no hay bien ni mal que se juzgue de un acto, porque un acto como acto es una positividad, es un poder, es la expresión de una potencia. Entonces, uno no juzga lo bueno y lo malo, o el bien y el mal, por el acto en sí, sino por la imagen que se asocia al acto. Pues con un mismo acto, yo puedo construir, yo puedo, por ejemplo, con un martillo golpear y construir una casa o construir un objeto, una silla, y eso es positivo, eso es positividad y se asocia con una relación de composición directa. Ahora bien, si yo cojo ese martillo y mato a alguien a martillazos, por decirlo así, le doy en el cráneo o lo mato, digamos, la imagen que se asocia a ese acto que en sí mismo es tan positivo como el de construir la silla y martillar para construir la silla o influenciar directamente en una relación de composición, esa imagen es una relación de descomposición. Entonces, es la imagen asociada la que hace que ese acto en esa relación sea considerado malo. Es en esa relación y en la imagen asociada a esa relación, es decir, en una relación de relación que, que yo considero que ese acto es bueno o es malo. Pero en sí mismo no es ni bueno ni malo, es pura expresión de potencia, es pura expresión, es pura positividad, es perfección, es el mismo Dios, digamos, decreta ese poder, esa potencia, pero la imagen asociada o es la de una pertenencia a la esencia, o a una relación de composición, o es asociada a una no pertenencia a la esencia, es decir, algo que no, en definitiva no expresa nada de esencia, es decir, a una relación de descomposición, de matar o asesinar. Entonces, tanto Orestes como Nerón mataron, pero es más condenable Nerón porque las imágenes asociadas al acto son menos eh, esencia, digamos, son menos expresión de esencia digamos, no expresan en absoluto nada de esencia, como lo es ser inmisericordia, desobediente, ingrato, ¿no? O sea, todo eso, eso que no expresa nada de esencia, se le asocia a ese acto, entonces es más condenable, porque digamos, es más malo, digámoslo así, pero Orestes, el acto de Orestes sería menos malo, por decirlo así, si bien pues entra en una relación que descompone una relación, pero asociado a la imagen directa de Agamenón, no sería considerado malo desde esa perspectiva, porque es como si fluyera inmediatamente de allí. En cambio, con Nerón no fluye directamente de ahí, sino a través de esas imágenes de ingrato y misericordia y desobediente. Entonces ahí sí hace que ese mismo acto como positividad sea en definitiva malo, sea malo en definitiva. Bueno, los temas son muchos, fueron tocados de forma
muchas veces aleatoria, en gran parte con el bajo continuo de la carta 21 de Spinoza. Los otros temas sobre teología, sobre las Sagradas Escrituras y sobre otras cuestiones, por ejemplo, de Descartes, demás, esos otros temas detallados, esos no los he tocado aquí, no los he abordado, no los he planteado. Y bueno, sea como sea, bueno, ya aquí doy fin a la presentación de las diapositivas. Y bueno, estos eran los temas más relevantes. Si de pronto queda algún tema que es de su interés y sobre el cual ustedes quieran que yo explique, que desarrolle, lo anotan, lo guardan y la última clase, que es el martes 14, porque ya esa semana del 20 y pico de diciembre ya ustedes mismos me confirmaron que no hay clases. Entonces lo veremos esa entonces última clase. Primero le vamos a dar la palabra al profesor Ernesto y luego, si hay tiempo, dialogamos con él, si hay preguntas, aclaraciones y complementariamente esta última parte de la correspondencia. Que la verdad, para que ustedes lleguen con esta grabación vista, si era necesario para que tengamos el tiempo, un tiempo generoso, digamos, para responder ya inquietudes y si hay cosas que quedan pendientes. Entonces, bueno, si queda algo en el tintero, ustedes me lo hacen saber y entonces eh, les agradezco mucho y bueno, este fue el método que escogí. Esto ayuda pues a que terminemos y que cumplamos con el programa de curso y que en enero ya arranquemos con Nietzsche y cerremos ya definitivamente este tema. Eh, entonces, bueno, nos vemos la próxima clase y anoten sus preguntas, sus inquietudes y bueno, les agradezco mucho y nos vemos. Entonces, muchas gracias.